Trataremos entonces de continuar con nuestros trabajos de las axonometrías. Tenemos entonces un depurado que ha sido ya compartido y ahora vamos a identificar con unos trazos ya más definidos cómo funcionaría el tema de la isometría, es decir, una construcción geométrica en donde el ángulo con el cual estamos midiendo los anchos y las profundidades es en ambos casos de 30 grados. Ustedes recuerdan, si yo hiciese aquí una línea horizontal, ¿verdad? Que la voy a poner con nuestro color auxiliar rojo. Si yo colocase una línea horizontal acá, estos dos ángulos serían de 30 grados y por lo tanto estaríamos hablando correctamente de una axonometría isométrica. Acá lo pongo solamente para reforzar la definición que habíamos establecido al inicio de nuestro proceso de axonométricas. Entonces, la volumetría de este elemento arquitectónico llamado Ushnu, que es en realidad una especie de portada que acompañaba una pirámide ceremonial inca, tiene entonces una organización de vanos y de elementos, gradas y alturas variadas, todas con la finalidad de crear una especie de pórtico. Y ese pórtico conducía entonces a la parte alta de esta especie de pirámide escalonada, en donde se instalaba una silla o una especie de una piedra que contenía un par de tronos en donde se sentaban entonces las autoridades, ¿no? Todo es de piedra. Todo esto es un objeto de piedra. Recuerden que cuando trabajamos la valoración lineal de la axonométrica, los trazos son todos del mismo grosor, o sea, no hay ninguna diferencia en las distintas aristas que estamos dibujando. Todas deberían ser trabajadas con el mismo grosor. Entonces estoy procurando hacer que mis trazos sean lo más parejos posibles, que no hayan unos más gruesos que otros. Para eso obviamente voy a mantener más o menos tajado mi lápiz para que no me vaya a producir líneas más gruesas cuando no lo deseo, ¿no? Entonces ahí tenemos comportándose nuestro lápiz según lo que deseamos. Entonces estamos manejando con criterio una técnica, ¿no? Que es la técnica del trazo a lápiz. No permitimos que simplemente el lápiz haga lo que quiera. Obviamente en esta primera parte en donde estoy repasando las aristas se tiene que tener en cuenta que ha de ser una referencia para luego organizar la materialidad de este objeto, que como es todo hecho en piedra, habrá que dibujarle pues entonces las piedras, porque es bien importante en este caso la expresión de eso. He visto en las láminas previas cómo hay cierta discordancia o falta de concordancia entre la disposición de las piedras y los ejes con los cuales está organizada la axonometría. La organización de las distintas piezas que forman este objeto generalmente están muy ordenadas y a nosotros nos corresponde observar entonces cómo es que esto ocurre. Esta particular situación que estamos dibujando ahora corresponde con el Ushnu de Vilcashuamán en Ayacucho. Es cierto que yo he omitido en este caso una situación típica de estas portadas incas, y es que no son vanos rectilíneos como yo lo he puesto acá, sino son vanos trapezoidales. Pero claro, si colocaba vanos trapezoidales, lo más probable es que hubiésemos tenido muchas dificultades para poder hacerlo, porque las inclinaciones son bien sutiles, no son abruptas. Entonces podríamos haber tenido muchas dificultades para identificar la construcción de eso, sobre todo en unos dibujos que no son muy grandes como el que estamos haciendo. De modo que en este caso la representación es
un poco simplificada y abstracta, ¿no? No corresponde precisamente con eso. Pero lo que quería decir era que ustedes pueden consultar con la información que puede haber en la internet sobre este elemento, el Ushnu de Vilcapomán, y van entonces a poder identificar, porque hay información fotográfica muy precisa, cómo que son las piedras, ¿no? Y entonces, digamos, tenemos una grada, otra grada, etcétera, varias gradas, ¿no? 1, 2, 3 gradas para ir ascendiendo, y luego viene una escalera en realidad, o sea que esto viene a continuación, complementado con una escalera que sube hasta lo alto de la pirámide. Y entonces hay piedras, y acá me parece importante asumir que, por ejemplo, existe una gran piedra que es un dintel, ¿no es cierto? O sea que aquí hay una piedra que es como un dintel, ¿no? Y esa piedra tiene que registrar en su geometría los ángulos con los que hemos decidido construir la axonometría. En el caso de la lámina pasada, cuando estábamos viendo lo de la Cayanca, muchas piedras están dibujadas en cualquier dirección cuando se trataba del lado que correspondía con 45 grados. Lo cual, evidentemente, es un error, ¿no? Porque para que la sensación de perspectiva se pueda obtener correctamente, hay que, de todas maneras, conseguir que estos ángulos con los cuales la piedra da la vuelta sea un ángulo que sea compatible con la perspectiva que estamos dibujando. Entonces, allí les pediré que ustedes hagan un esfuerzo de diseño y incorporen dentro de la solución de la lámina, que vendría a ser como una textura, ¿verdad? O sea, las piedras vienen a ser el equivalente a una textura. Este Ushnu en particular es muy preciso, o sea que son grandes piedras labradas, o sea, es fácil identificar la forma como se ha ido organizando las distintas hiladas de este objeto, ¿no? Porque son muy precisas la forma como ha sido construido. Y entonces, si ustedes miran la fotografía, de repente van a poder identificar con claridad cuáles son esas piezas que se han utilizado y las pueden dibujar con mayor precisión. Yo ahora estoy haciendo obviamente el ejercicio de explicar la manera como esto debería entenderse, ¿no? Estoy tratando de ser además muy sutil en el manejo de la línea que representa la textura, para no competir con las líneas con las que he definido las aristas. Y esto obviamente debería de ser así para garantizar que, no obstante, estamos expresando una materialidad concreta, ¿no? Vamos a respetar de todos modos los criterios de valoración que hemos establecido para una axonometría o para una vista en 2D. Aquí estoy colocando un personaje, uno de nuestros monigotes, que también tiene que estar en perspectiva, ¿verdad? O sea, nuestro monigote tiene que respetar también la sensación de las direcciones que están establecidas en el sistema de axonometría que estamos trabajando. No puede no estar contenido dentro de eso. Y acá son unas piedras un poco cúbicas, me parece, deduciendo de la información fotográfica que yo he podido registrar. Entonces hay una continuidad en los lados, ¿no? Es importante eso, porque también he notado que en el caso de las piedras que hemos asumido se debería representar en el caso de la lámina anterior, de la lámina 4A, esta es la lámina 5, por cierto. No, perdón, esta es la lámina 4A, ¿no? Porque la anterior ha sido la 4. No, esta es la lámina 5, sí. Esta es la lámina 5 ya, nos corresponde la semana 5, pues. Entonces, asociado con la semana es que están numeradas las láminas. Y acá estoy tratando de mantener la verticalidad con este lado, y eso me permite garantizar que este ángulo sigue estando correctamente definido, ¿no?
¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a valorar su dibujo, esperamos ver que estas líneas que están hechas finalmente a mano, valoradas a mano, no estén chuecas. ¿Sí? Aquí, como son piedras diferentes, ya podemos imaginar que no necesariamente coinciden, ¿no? O sea que esto podría ser una piedra distinta. Me conviene en realidad trabajar así el ángulo para no perder el paralelismo, ¿no? O sea que estoy mirando aquí un poco las líneas, estoy mirándolas para que la línea que voy a hacer acá no se salga de este sistema de paralelismos. Y voy a continuar así entonces para completar esta zona de piedras. En verdad, el trabajo de piedra de los incas es extraordinario por la forma como lograban la perfecta manera de encajar de las piedras una por una, y a veces eran unas piedras gigantes, ¿no? Ustedes seguramente han visto, habiendo visitado algunos de los lugares en donde esto todavía está observable, cómo es que ellos lograban esta manera de manipular. Esto de los encajes de piedra se denomina normalmente mampostería, y esta mampostería pues era de una calidad y representaba la solución a una dificultad muy importante, que era cómo conseguir encajar piedras sin tener herramientas conocidas. Bueno, sí se sabe que eran, ¿no? Eran piedras, o sea, se golpeaban piedras contra piedras hasta conseguir el tamaño y la forma que se necesitaba, en cualquier caso. Pero como ustedes imaginarán, eso pues es una tarea un poco titánica, ¿no? Si nosotros lo dibujamos, imagínense cómo era hacerlo. Digamos, nosotros dibujándolo nos parece difícil, haciéndolo debería haber sido muchísimo más difícil. Bueno, no se sabe, es como un misterio en realidad, ¿no? Se supone que han aprendido a partir de la experiencia de otros pueblos que han tenido más antes que ellos situaciones constructivas que tenían que ver con el tallado de la piedra. Pero recuerden, los incas han aparecido pues recién en el año 1300, 1400, ¿no? Poco antes de la llegada de los españoles, apenas 100 años de control del territorio que ahora conocemos como el oeste de Sudamérica. Y es un periodo relativamente corto en el que ellos ponen en ejecución todo este plan de construcciones y de vigencia del estilo inca, ¿no? El estilo inca. Entonces estoy tratando de que la verticalidad no se pierda, y cuando me doy cuenta que se pierde lo rectifico, pues porque si se pierde está mal, ¿no? Está mal que no haya verticalidad. Ojo con eso, porque hemos insistido en más de una oportunidad sobre este tema y hemos notado que algunos nos dicen, no, pero si yo hago la guía. Sí, claro, hacen la guía, pero luego el trazo no está pues dentro de la guía, o sea, está en otro lado. Y lo importante es que naturalmente el trazo esté siguiendo la lógica que hemos señalado. Aquí estoy de hecho haciendo una subdivisión o definiendo las piedras casi con ciertas proporciones, ¿no? sin ser muy pequeñas ni ser muy grandes. Y eso supongo que es posible ver en las fotografías. ¿Verdad? Las construcciones siempre están un poco desarmadas por el tiempo y porque las han maltratado un poco. Pero, es decir, no están con una geometría tan perfecta, ¿no? A veces le han sacado un poco por aquí, le han sacado otro poco por allá, y está incompleta. O sea, la geometría no está tan definida como la que he puesto yo en este dibujo, así que vendría a ser como una restauración en realidad, ¿no? Como una restauración, una puesta, obviamente una restauración gráfica de cómo era la edificación, esta de la portada, cuando estaba en su estado
completo cuando se tenía entonces la figura, o digo la entrada operativa, y se podía apreciar toda la idea de la construcción. Entonces tenemos allí la imagen de las piedras, y acá de repente voy a hacer una subdivisión más. El manejo de la piedra en los ángulos era algo bastante especial, la precisión, en fin. Entonces estoy colocando ahí esto. Entonces arriba no tiene sentido que parta la piedra porque no se caería, ¿verdad? Y lo único que me faltaría es completar aquí esto, porque la piedra aquí pareciera que está solamente como pegada, pero una vez que la pongo acá, ya puedo imaginar que esto está ahí amarrado, y acá también, ¿no? O sea que aquí también tendría que tener esta esquina que va para allá para que parezca piedra. Esta podría ser un poco más pequeña. Y esta línea en realidad debe de pasar aquí atrás, porque como vemos en la información de la vista horizontal y en la vista de perfil, esta línea continúa por toda la parte de atrás y estaría por ahí. Voy a hacer entonces acá otro par de líneas que me dicen divisiones, así, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo el sistema pétreo que de repente creo que sí, debería de considerar. Esta podría ser una sola gran piedra. Claro, si pueden poner este dintel grandazo, también pueden poner esta piedra aquí adelante. Y entonces esa sería, en principio, nuestra idea de cómo organizar un tratamiento de valoración de este objeto. Normalmente nosotros incorporamos una especie de fondo, ¿verdad? En este caso, voy a sugerir más bien que, a ver si funciona, que asumamos como si el objeto estuviera en el aire. A ver qué cosa pasa, ¿no? Es una idea distinta a como lo hemos venido trabajando. A ver, aunque creo que finalmente va a requerir que coloquemos algo en la base, o sea, una especie de reflejo o sombra, pero me refiero a que no hubiera acompañado de un contexto, porque el contexto, como les menciono, es una pirámide, y la pirámide no la podemos insinuar con toda la escalera que continúa hacia allá, pues nos tomaría mucho tiempo y se requeriría mucho mayor cantidad de información. La otra cosa que me parece interesante es, como ustedes ven, estoy haciendo una valoración de las piedras, tratando de matizar de manera diferente las que son contiguas, y así facilitar la identificación de las piezas, ¿verdad? Esta sería la cara 2. Recuerden que nosotros tenemos una estrategia de valoración tonal, que es lo que estamos haciendo ahora, en donde usualmente tenemos el tono 1, el tono 2 y el tono 3, y dirigida la luz a este objeto desde la parte superior izquierda, ¿verdad? Entonces, pues nuestra cara 2, que es la que estoy trabajando ahora, nos va a permitir hacer esta diferenciación y por lo tanto expresión de tridimensionalidad que hemos venido hasta ahora intentando con nuestros lápices, ¿no? Ya sabemos que aquí hay que esforzar un poco el contraste de tonos para que en efecto la piedra tenga sensación de dos dimensiones, ¿no? Esta también sería la cara en tono 2. Claro que esta probablemente se vea afectada por algo de sombra que añadiremos luego, pero en principio hagamos como si fuera solamente sin sombras, y luego vemos cómo se la añadimos. Esto siempre va a ser un procedimiento que requiere un poco de concentración, algo de paciencia y estar atento. O sea, estas cosas de valoración no se pueden hacer así como en el último momento y a toda velocidad, simplemente
copiando sin pensar, porque en principio ustedes tienen como referencia una indicación de qué se trata, ¿no? El Ushnu de Vilcabamba, y entonces ustedes pueden entrar a ver la copiosa información que existe sobre esto. Y se van a dar cuenta de cómo son las piedras, qué textura tiene, y pueden intentar entonces conseguir una expresión de eso. O sea, de eso es una cosa que existe, ¿no? No estamos simplemente trabajando en abstracto, como se tratan de cubos, un espacio, digamos, cartesiano infinito, ¿no? Sino estos son piedras que existen y que están ahí todavía y son afectadas por el tiempo, y entonces tienen una manera de ser, pues, ¿no? Que valdría la pena que ustedes lo vean, lo reconozcan, se den cuenta de cómo es, y estamos entonces acercándonos a una expresión de material que depende ya de la visión de cada uno. Recuerden que la vez pasada yo hice puntitos, ¿verdad? Ok, el puntitos podría haber sido, pues, ¿no? Pero también los puntitos estaban trabajados con una estrategia que era la cantidad, la proporción de puntitos y la cercanía de los puntitos dependía de cuál era la cara a la que estábamos aplicándolos, ¿no? Se supone que eran más separados y menos notorios en la cara 1, esta, y progresivamente se iban acercando y aumentando en cantidad 2 y luego finalmente 3, donde había muchas y hasta posiblemente de grosores o de diámetros más grandes. Entonces, la estrategia era que esa textura también obedecía al mismo razonamiento con el cual valorábamos las tres caras del objeto, ¿no? Las tres caras del objeto. Y entonces, fíjense ustedes acá, estoy haciendo esto de mi expresión de piedras. Estoy intentando hacer esta expresión de piedras. La diferencia entre piedras debería de ser sutil, no debería de ser pues unas blancas y unas negras, ¿no? Que eso sería el extremo, digamos, del concepto de valoración, casi como un damero. No, algo más sutil, menos agresivo. Por eso les decía que miren ustedes las fotos de este sitio, ¿no? Ushnu Inca le estoy poniendo como título, pero ya saben a qué me refiero cuando esto ustedes lo vean en las fotos, se van a dar cuenta de cómo es simplificado la cosa. Pero creo que el tema de la textura de la piedra es una cosa que está quedando para ustedes. O sea, esperamos que en ese aspecto ustedes sientan la necesidad de sopesar si lo que están intentando en verdad expresa las cualidades táctiles y visuales de textura de una piedra, ¿no? Ustedes tienen que juzgar eso. Piensen que tengo que dibujar piedra. ¿Cómo dibujo piedra? ¿Cómo dibujo piedra? Esa es una pregunta a la cual estamos pidiendo que ustedes aporten con una respuesta. Bueno, esto se va a entregar obviamente el día miércoles en la noche. Miércoles en la noche para las acciones que corresponda, y en otros casos, si los profesores coordinamos correctamente, podría ser entregado el día jueves hasta cierta hora. Eso lo vamos a coordinar durante la sesión, de modo que no haya sobre el tema alguna posibilidad de confusión y que alguien podría quedar colgado, digamos, pensando que la entrega era 1 hora y resulta que no. Además, siempre pueden entrar a la configuración de la entrega de trabajo en el sistema, y ahí con seguridad está registrado, está anotada la hora hasta la que se puede entregar. Como esto de la entrega a tiempo se ha convertido en un tema de desorden, ya saben que hemos intentado al final del mes pasado trabajarlo bajo una lógica que nos permita ordenarnos, ¿no? Entonces, salvo las situaciones extremas y que han sido además plenamente
documentadas y justificadas, vamos a mantener esta idea de orden que este mes hemos empezado a poner en vigencia. Mes de mayo me refiero, ¿no? Mayo de 2020. Cuando entonces empiezo a dar acá una valoración, me doy cuenta de que voy a necesitar oscurecer o reforzar, digamos, los grises de la zona que está en penumbra, porque están quedando demasiado claros. Entonces, mi lápiz, que es un lápiz 2B, tiene un tope de oscuridad, un tope de gris, ¿no? Y entonces tengo que estar consciente de eso, hasta dónde puedo. Ya habíamos visto en el caso de la lámina anterior cómo me apoyaba en el color adicional, que era el que había utilizado en las guías para expresar unas variantes de tono, ¿no? Que ahí me ayudaban a diferenciar caras del volumen sin utilizar solamente el lápiz 2B. Y eso podría ser, eso parte de un experimento que está al alcance de todos en realidad, ¿no? He visto por ahí que ya empiezan a colocar varios colores. Eso estaba supuestamente restringido, ¿no? O sea, no podemos empezar a colorear porque de hecho el fenómeno inmediato que se empieza a registrar cuando utilizan color sin una orientación preliminar es que el dibujo se llena de colores. Es una feria de colores y entonces aparece verde de distinto tipo, azules y qué sé yo, ¿no? Entonces hay demasiadas cosas y eso distrae del objetivo nuestro, ¿verdad? Que el objetivo nuestro es hacer una cosa más, sería sintética, más abstracta, y por lo tanto no estamos describiendo como si estuviéramos calcando la cosa, ¿no? O sea, estamos aplicando un criterio propio que es cómo valoro, cómo destaco las caras, cómo hago que el efecto 3D se produzca, y esto hay que tenerlo en cuenta en todo momento, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso, inicialmente estábamos tratando, sin darnos cuenta, de aproximar este tono al de acá. Ya nos dimos cuenta de que esta es la cara 1 y tiene que ser la cara 2. Entonces, cuando nos queda así, como en este caso, un tono oscuro, podemos suponer que hay alguna piedra que es más oscura que otra, pues, ¿no? Y con eso ya damos por sentada la cosa. Aquí vamos a colocar nuestro personaje. Vamos a simplificar, obviamente, ¿no? No se trata de establecer una cosa demasiado. Me está levantando la mano. Simplificamos esto, ¿no es cierto? Y acá vamos y hacemos eso. Entonces ahí tenemos una figura que está a escala, ¿no? O sea que como en este caso estoy asumiendo que las personas o nuestras figuras tienen una escala que equivale a 2 centímetros, 1 metro, o sea que esta persona tiene 3 centímetros y un poquito más. Espero que se capte eso. Esta sería una piedra clarita para poder trabajar con una secuencia, ¿no? De oscuro claro. Esta podría ser una piedra un poquito más oscura. Y voy entonces diferenciando cada una de las piedras que forman este conjunto. Como se ve entonces, la valoración ya no es solamente de cara, sino es la valoración de las piezas. Y eso podría ser interesante, ¿no? Esta debería ser un poquito más oscura, ¿no? Para diferenciar aquí esto es más oscuro que esto, entonces este es más oscuro que esto. Y aquí obviamente me voy a ir a la cosa más oscura, en la cara de penumbra.
Y así quedaría cumplida nuestro objetivo de que los ejercicios se van sumando, van siendo aplicados con creatividad y expertise, o sea, cada vez van siendo más expertos acerca de cómo hacer las distintas texturas. Y entonces, perfecto, ¿no? Estamos haciendo un curso que es a la vez que técnico, artístico. Técnico porque en efecto hay una técnica que se está aplicando que implica esto de el orden y la precisión. Y artístico porque hay que de todos modos inventar algo, ¿no? O sea, no es que ya está todo dicho y todo está listo para simplemente copiar. Nosotros como profesores que dibujan, obviamente todo el tiempo estamos tratando de recrear dibujos para que ustedes puedan observar de primera mano, en primera fila, cómo es esto de ir aportando, ¿de acuerdo? O sea, ustedes tienen que reconocer que el aporte es algo concreto, no es algo que, digamos, tiene una naturaleza misteriosa, ¿no? Nadie sabe cómo aportar. Pues no, ¿no? O sea, sí se sabe. En algún caso les tomará algo de tiempo, sí, de hecho. O sea, las cosas que valen la pena, evidentemente, a menos que sea una chiripa, ¿no? Van a necesitar un poco de nuestra concentración. Pero está bien, esa es la idea de estos dibujos. Dibujar a mano está asociado seguramente con pensar, ¿no es cierto? Ya pues. Pueden estar haciendo esto y a la vez estar viendo televisión, escuchando música y leyendo un libro, no lo sé, ¿no? De repente hay que reducir la intensidad. Y estarán escuchando música y haciendo el dibujo, o estarán viendo un programa con casi el audio nada más, porque van a estar con los ojos atentos a estas líneas. De repente, ¿no? Pero si es así, serán creativos, podrán concentrarse, podrán aportar. Y ahí la cuestión. Nos preguntaba, profesor, ¿podemos sacarnos 20? Pero por supuesto que pueden sacarse 20. Nada más hay que merecerlo, ¿no? Vamos a ir afinando progresivamente nuestra rúbrica para dar una mejor descripción de las cosas que valoramos y así eventualmente sea más transparente el modo como se juzga. Ahora, juzgar arte, como ustedes comprenderán, requiere una visión muy amplia, ¿no? Porque hay muchas variantes, mientras que juzgar la técnica es más objetivo. Ok, entonces ahí tenemos una forma de representar esto y voy a dejar hasta ahí nada más la valoración, dejando el resto a su imaginación. Entonces recuerden, la entrega es el día miércoles, o sea, solamente tenemos unas 24 horas para trabajar esta lámina. Podemos en clase empezar con esta figura y entonces puedo dar las coordenadas de esta esquina donde se va a empezar el trabajo, que es más o menos 4,3, o sea, aquí hay 4,3, ¿no es cierto? 4,3 desde este borde y desde la base hay 5,5. O sea que desde acá hay 5,5. Fíjense ustedes que estas medidas yo las coloco básicamente para ayudar a organizar el dibujo, pero ustedes lo pueden mover de hecho, ¿no? No hay necesidad de hacerlo exactamente igual. Bueno, suerte entonces.